El pastor John MacArthur este domingo 28 se refirió nuevamente y pidió oración por el pastor James Scott, que sigue detenido en Canadá por obedecer a Dios antes que a los hombres. Primeramente, el pastor MacArthur dio gracias porque es una bendición que ellos como iglesia en Grace Church se estén reuniendo durante muchos meses, incluso hasta el día de ayer, reuniéndose como iglesia, porque como bien sabe usted y en todo el mundo, muchos pastores se han desviado y han demostrado que no tienen el llamado de Dios y siguen cerrados como congregación. Por tanto, aquí es donde el pastor MacArthur dice que es una bendición estar en Grace Church. It's really a gift from heaven, isn't it, that Grace Church has met for all these many months. Luego el pastor MacArthur dice a su congregación que están orando en particular por el pastor James Scott. One particular pastor, Pastor James Coates, también el pastor MacArthur reveló que envió un mensaje al pastor James para felicitarle por su valentía, por supuesto. Está incluso dando su vida por causa de Cristo. I sent a message that I was very proud of James. El pastor MacArthur entiende que bíblicamente todo esto que está sucediendo con la persecución en la iglesia y en el caso de James Scott de Canadá, el pastor MacArthur entiende que bíblicamente esto sucede por causa del evangelio y porque esto tiene un propósito para que el evangelio se siga extendiendo y se siga dando el mensaje de salvación a muchas personas, porque la congregación de James Scott se ha multiplicado literalmente. Así que claramente Dios está permitiendo que esto suceda por causa de Cristo. Incluso para muchos cristianos en Canadá, que en sus ciudades el evangelio se ha cerrado porque su pastor está guardado todavía en su casa por miedo al César o por miedo a una enfermedad. Claramente Dios está obrando tremendamente en esta congregación de James Scott. We need to pray for him. We need to pray that this will work out for the furtherance of the gospel. Of course, his church has doubled in attendance. Luego el pastor MacArthur, en referencia a la enfermedad mundial, el pastor MacArthur dice lo siguiente, que están trabajando buscando otra enfermedad porque al parecer, gracias a esta enfermedad actual, el caso, por ejemplo, no solamente de James Scott de Canadá, sino primeramente con la congregación de MacArthur, porque ellos durante muchos meses han vencido al César en su ciudad y hoy están allí congregándose como iglesia gracias a Dios, gracias a la providencia de Dios en la congregación de Grace Church, gracias a que ellos como congregación y el pastor MacArthur como pastor han decidido obedecer a Dios antes que al César, y todo esto es fruto por obedecer a Dios y a su palabra. So we're all working together to see if we can find another disease for church growth. This is why we're here. Come, let us sing for joy to the Lord. Este 26 de febrero hubo una audiencia donde supuestamente primero se pensó que se determinaría si James tenía que cumplir o no condiciones de liberación, pero bajo la orden de que no podía poner un pie en la propiedad de la iglesia, de su congregación. Pero eso no fue así, así que más bien fue solo un día en que se presentó documentación y solicitudes por parte del abogado de James Scott. También se programó una audiencia para el miércoles 3 de marzo con el abogado James Kitchen presentando una solicitud ante el Tribunal de Alberta
para buscar la liberación del pastor James hasta que comience su juicio, y es un juicio, que escuche bien, es un juicio que se llevará a cabo recién el 3 de mayo. Además, según las fuentes, el tribunal volverá a reunirse con los abogados el 5 de marzo para un plan de gestión de este caso con el pastor James Scott. Cada semana que continúa abierta la iglesia de James Scott, hay un mayor número de personas que están asistiendo, incluso se están quedando muchas personas afuera escuchando la predicación desde sus autos. Esto es, por supuesto, fantástico porque Dios está obrando en Grace Life. Vienen personas que han escuchado a los pastores de Grace Life predicar en línea y como nunca antes habían escuchado la predicación expositiva, ahora están asistiendo a esta congregación que está abierta al público. La predicación expositiva no está cubierta de azúcar, no es entretenida y corta hasta la médula, mientras que al mismo tiempo te da aliento y la fuerza para poner en práctica lo que acabas de escuchar desde el púlpito. La predicación expositiva, que es lo que predican estos predicadores, verdaderos pastores puestos por Dios, que salieron, por supuesto, estos pastores del seminario del pastor John MacArthur. Entonces, la predicación expositiva siempre vuelve al Evangelio, ya que toda la Biblia señala a Jesús y la salvación. Muchas personas que han escuchado por primera vez a esta congregación de James Scott no pueden creer lo que se han perdido. Es lo que su alma anhelaba. Tienen hambre de más. Muchos de los pastores de hoy día todavía están alimentando a su congregación con leche cuando lo que necesitan es carne real para convertirse en creyentes maduros que defenderán la verdad, que deseen servir a Dios de todo corazón sin importar el costo. Creyentes reales, genuinos, que tomarán lo que han aprendido y compartirán el Evangelio y las verdades bíblicas con otros, sin importar el costo. La predicación expositiva hará que los creyentes continúen no solo creciendo en su fe, sino que continuarán exhortando, alentando y acudiendo a sus compañeros creyentes y confrontando el pecado con el deseo de arrepentimiento y mayor madurez. La pregunta entonces, ¿tu pastor está predicando expositivamente desde el púlpito físicamente o simplemente está dando discursos con un poquito de Biblia todos los días a través de alguna plataforma virtual? Si es así, deberías urgente buscar una iglesia como la de Grace Life. Necesitas urgentemente en estos tiempos difíciles. Nutrirte de la verdad de Dios es esencial en estos tiempos finales que está viviendo la iglesia. Tenemos también el gran ejemplo de la congregación del pastor John MacArthur, que desde el año pasado han continuado reuniéndose como iglesia para escuchar domingo tras domingo la predicación expositiva de las Escrituras por el pastor MacArthur. Ahora, si usted ya asiste a una iglesia, a una congregación que predica fielmente la palabra de Dios y es miembro de una iglesia sólida que enseña la Biblia, usted necesita quedarse y seguir asistiendo a su iglesia, porque su pastor necesita su apoyo, aliento y amor. Usted también los necesita a la iglesia local. Debe verlos cara a cara, debe preguntarles sinceramente cómo están, debe aprovechar todas las oportunidades para reunirse con ellos, para alentarlos, exhortarlos y cuidarlos verdaderamente. Eso no se puede hacer realmente, no se puede saber realmente cómo está la iglesia, el hermano, el pastor, la hermana, a través de la iglesia Zoom o la iglesia virtual o por mensaje de texto. Su iglesia local necesita saber que la gente desea asistir físicamente, no virtualmente. Así que si usted ya pertenece a una iglesia de sana doctrina, quédese en su iglesia local y apoye a iglesias en oración, como es el caso de James Scott, de Grace Life, y también, por ejemplo, la congregación del pastor MacArthur, Grace Church. Entonces, desde su iglesia local,
puede quedarse y orar fielmente por los pastores de otras congregaciones de sana doctrina, por su familia, congregaciones, para que sigan siendo fieles en estos días difíciles.